¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Estábamos en la mochila de Yoshi. Miren cómo va de linda. Está quedando muy hermosa. Pero a nosotros nos toca acá el espejo dos colores. Así que esta de Yoshi guardemos para mañana. Bueno, se van a seguirles mostrando. Aquí tengo el hilo negro. Todos mis trabajos ahí empezaditos. Pero vamos muy bien, muchachos. La idea es terminar la estrella de David. La de Yoshi. Y yo creo que la de Sailor Moon de una vez. Bueno, los chicos que estaban sufriendo que profe que quede en la vuelta 13 y que no sé qué hacer en la vuelta 13, no se preocupen, vamos a hacerlo vuelta a vuelta. Ay, muchachos, yo sé que es muy difícil cuando no sabemos qué hay que hacer, pero la verdad es repetir lo mismo, nada más que lo mismo. Mire, un negro sobre gris, en este primer negro un gris y tejemos los negros. Lo mismo de lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Lo mismo, repetir lo mismo, pero no se preocupen, vamos a dar la vuelta juntos y ya nos vamos con la vuelta 14 y la vuelta 15, que en el centro de la flor tiene un detallito que sí o sí hay que saberlo hacer y si no, graves. Este es el bracito que queda de 7 puntos. Nuevamente un puntico negro sobre gris. Nada más. Señora Rosemary, buenas noches. Geraldine, buenas noches. ¿Cómo van? ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Cómo van todos? Yo tejiendo juiciosa, adelantando. Mañana es 7 de agosto, festivo, muchachas, pero hay que camellar. Yo creo que yo trabajaré un rato juiciosa, por ahí responderé mensajes, adelantaré tareas. Y yo creo que de pronto nos vemos es para tejerla de Yoshi y avanzarla, casi terminarla. María Rodríguez, buenas noches, bienvenida. Un punto gris sobre negro y volvemos a tejer los 7 puntos negros. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Queda un puntico libre. Y acá voy a tejer 1 sobre negro, 2, 3 y 4 color gris. Me queda un gris libre, que acá es donde se confundieron. Vea, usted no se imagina la cantidad de personas que me mandaron fotos que hay que hacer ahí. Un negro sobre gris y un gris en el primer negro. Eso es lo único, chicos. Vea, eso me escribieron. Yo no se preocupen, muchachos. Esperen que lo vamos a tejer vuelta a vuelta. Y aquí estamos. Señora Antonia Peñuela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo van? Nuevamente 4 negros. 1, 2, 3, 4. Nuevamente 7 color gris. Lo mismo, chicos, es una repetidera, nada diferente de repetir lo mismo que va en el primer diseño. Acá. Listo. Y encima del primer gris que queda después de negro, corremos el puntico negro. Los dos punticos gris. Ya no quedan sino 2. En la otra vuelta va a cambiar mucho. Que por eso es importante tejerla con ustedes. María Gamarra, buenas noches. María Luisa, buenas noches. 2 gris sobre gris. Esta parte es el centro de la estrella o de la flor. 2 gris sobre gris, 2 negros sobre negro. Acá, 1, 2. Un gris sobre gris, negro, perdón. Y nuevamente los 7 negros. Señora María Luisa, qué bueno que ya llegó. Lady, debe ser Lady. Comparte el patrón. Señora Lady, los vendo. Mis patrones son exclusivos, son diseños de pago. Entonces, las personas que quieran adquirir patrones con nosotros me hablan por WhatsApp. Yo vendo mis patrones.
Nunca empecé hace muchos años a tejer y a ser patronista, creadora de patrones, diseñadora, y nunca los he regalado, siempre los he vendido, por la cuestión que yo soy enemiga de que hayan patrones por ahí rodando míos. A mí no me gusta que mis patrones ni los comercialicen, ni los compartan, ni los regalen en redes sociales, porque son patrones con mucha dedicación. La mayoría de patrones que hay por ahí en redes sociales y lo regalan son patrones mal hechos, patrones que no encajan, patrones cortados, patrones sin terminar. Entonces no me parece que hagan cualquier cosa por decir regalo patrones, no. Los míos tienen mucha dedicación, muchas horas de trabajo, mucha dedicación en el sentido de que se le corrigen cosas en pareja, que quede perfecto, que no queden con huecos, que sí empaten, que sí empate uno con otro, que no quede como que espacios que tengan que dejar mucho espacio vacío para poder como disimularlo, no. Son patrones de pago. Mis patrones, los patrones de Creaciones Mari Crochet Colombia, son patrones de pago. Noemi, buenas noches. Leticia, buenas noches. Igual me hablan por WhatsApp y es muy fácil, el pago se hace por cualquier medio y se envía por WhatsApp el PDF. Se envía en PDF para que usted lo imprima y lo conserve para que teja la cantidad de mochilas que desee. 7 puntos gris nuevamente y un punto negro. Teresa Naya, buenas noches, bienvenida señora Teresa. ¿Cómo está? 2 puntos gris. Ya vamos a terminar esta vuelta y empezamos la otra, que la otra tiene una dificultad y es que se invierten los colores. Acá en el centro, donde yo estoy colocando 2 gris, 2 negros, van al contrario. Después van 2 negros y después van 2 gris. Es una inversión rara, pero hacen este pequeño encaje. Como que enganchan ahí los colores, ¿sí ven? Acá encima del blanco hay negro, encima del negro hay blanco. Esa partecita es bien difícil, muchachos, por eso aprovecho a tejerla en este en vivo para que quede esa parte bien explicada y ustedes puedan hacer esta y la que sigue. Bueno, son 3, realmente son 3 vueltas bien difíciles, pero las vamos a tejer acá vuelta a vuelta para que usted no se pierda. Y seguimos. Número de WhatsApp, claro que sí, ese sí lo regalo. Señora Lady, el número de WhatsApp sí lo regalo. Este es mi número de WhatsApp. Tómele pantallacito. Ahí me escribe 311-8977-681. Yo soy Mari Toro de Creaciones Mari Crochet Colombia. Me puedes hablar, vendemos patrones, talleres, clases, enseñanzas, material, crochet, macramé, boquillas, agujas para tejer, fajones paleteados, fajones entorchados, brochecitos para monederos, cierres. Damos clases presenciales, estamos ubicados en Bogotá, Colombia, en la localidad de Puente Aranda. ¿Qué más le digo yo? No, nada, pregunte su merced. Seguimos. Profe, ¿qué vuelta es? La 13. ¿Usted cree, Víctor, que no me dejaron avanzar? Que profe, no, esa vuelta está muy difícil, no entiendo, no entiendo. Entonces, nada, yo les dije, muchachas, terminamos las vueltas juntos, no voy a avanzar un milésimo, no se me preocupe. Es la 13, Víctor, mírala acá. Vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Porque, ¿cómo va usted, Víctor? Cuénteme, usted que es muy práctico para tejer, ¿cómo le ha parecido la mochila? ¿Complicada, fácil? ¿Cómo va usted? ¿Va bien? ¿Se le ha enredado algo? Algo que diga usted, no, sí, profesor, aparte se me dificultó, cuente alguito. Gina, ¿cómo hago para los moldes? Señora Gina, hábleme acá WhatsApp. Mira, este es mi número de WhatsApp, ahí me puede hablar y con mucho gusto. Me lo regala, por favor. Víctor, sí. La señora Gina, sí, ya, señora Gina. Sí, creo que sí. Bueno. Ah, no, Víctor, usted está hecho. Ah, muchachas, si escuchan,
Víctor va en la vuelta 16. Lo que pasa es que esta mochila la tejimos nosotros también con 3 colores. Entonces es exactamente lo mismo, lo único es la combinación de color. Ah, Víctor, vea pues. Mire que tengo otra alumna que también va como en la vuelta 16 y va contenta porque le está quedando muy bonita, muy parejita. Ay, Víctor, me alegra mucho. Yo pensé que todos estaban con esa dificultad que no se les daba avanzar solitos, pero me alegro. Mira, pues, Marta Cecilia, buenas noches, bienvenida, señora Marta, ¿cómo está? ¿Cómo va? Sí, yo pensé, Víctor, que era que a todos se les había dificultado. Mire lo fácil, un negro sobre gris, un gris sobre negro, y ya ahí dividimos los bracitos. Ya terminó esta flor y voy a empezar la otra flor. Sencillo, fácil, práctico. Ay, Víctor, ¿y qué color la estás tejiendo? Cuéntame qué color. Porque yo estoy feliz. De esta tenemos que hacer una carterita, pero el 20 de agosto empezamos, muchachas, un taller de carteras. Vamos a hacer una colección de carteritas fáciles, prácticas, modernas, muy lindas para las chicas que quieren salir un poquito de las mochilas y como meterle un poquito de novedad. Entonces sí vamos a hacer algo un poco más novedoso y la verdad, las carteritas que tengo en mente yo creo que es una muy buena colección. Una muy buena colección, creo yo. Víctor Hugo, profe, esa mochila la hice yo, pero los 3 colores. Claro, Víctor, si hizo los 3 colores, se familiariza fácilmente con la de 2 colores. Y si la está haciendo de 3 colores, pues el tutorial está aquí en YouTube, todito completito, de cómo hacerla en 3 colores. Así que perfecto, me encanta, me encanta. Norma, buenas noches. Saludos, Norma. Doris, buenas noches. Bienvenida. Saludos, saludos. Sí, chicos, yo creo que para agosto vamos a hacer eso. Es que yo quiero una de las carteritas para la dinámica de amor y amistad. Nosotros cada año hemos hecho dinámica de amor y amistad. De hecho, tuve la página suspendida un poco de meses, como 2 años, un poco de meses, 2 años, por una dinámica de amor y amistad que hicimos, pero no dejo la maña de hacer dinámicas, me gusta mucho, ya que tengo muchas alumnas, pues que es como el único tiempito así donde se les dedica con mucho cariño un detallito. Entonces, quiero hacer la colección de las carteras porque quiero incluir que sea uno de los premios una mochila recamada, una mini mochila, un monedero recamado, pero que también sea una carterita. Ya le sumamos por ahí una cargadera de perlas, le sumamos unos broches para morrales, le estamos sumando también unos gatitos para como para llaverito. Unas compañeras van a donar boquillas, otras compañeras van a donar amigurumis, entonces otra compañera va a donar una virgencita del Carmen hecha en amigurumi, varias cositas. O sea, tenemos de verdad, una donatón para compartir con la comunidad. Entonces está bonita la dinámica. La idea es tener todo el mes de agosto y mitad de septiembre, que eso se resuelva entre el 15 al 20 de septiembre, los detallitos. Pero va a estar genial, muchachos, porque sí ya llevamos recogiendo muchas cositas. Vamos a acudir, pero ya después del 20 de agosto hablo con Marshall si participamos en un en vivo para que él done lo que quiera. Puede ser un patrón o puede ser una clase, porque eso es lo otro. Con Marcha la vez pasada, él donó la clase de la zarigüeya y quedó espectacular. La zarigüeya es divina. Y con John también, vamos a ver si John tiene tiempo, que nos done una clasecita o él verá lo que él quiera. Entonces, sí, muchachas, tener en cuenta a nuestros amigos. Kevin, también hay que reportarnos con Kevin. Uy, no, muchachos. No, la estoy haciendo de 2 colores y la estoy tejiendo doble. Ah, ya, Norma, profe, lo de las carteritas lo va a hacer privado. Sí, señora Norma, es una colección nueva. Johnny, ¿y para cuándo dan los regalos? Entre el 15 al 20 de septiembre. Entre el 15 al 20 de septiembre, las personas que están en el exterior, para esas personas serían patrones, porque pues algo físico complicado.
complicadísimo. Entonces, por ahí para del 15 al 20 de septiembre hacemos la dinámica y las que estén en el exterior que se ganen algo sería en cuestión de patrones. Porque sí, chicos, las chicas que están fuera de Colombia, pues complicado mandarles algo físico, pero sí un patrón quedaría genial para que ellas puedan elaborar sus hermosas mochilas. Ya vamos a terminar acá para seguir la otra vuelta que también es complicada. Hola, señora Aurora, buenas noches, ¿cómo está? A ver, los 4 color gris, uno negro y uno gris. Qué chévere, profe, estoy en Cali. ¿Usted dónde? Nosotros estamos en Bogotá, Colombia, en la localidad de Puente Aranda. Y desde Bogotá, pues enviamos a cualquier parte de Colombia. Pero sí, la dinámica la hacemos desde que estábamos en México. En México se hizo varias veces la dinámica. Acá en Colombia, desde que estamos hace más de ya 3 años, también hemos hecho la dinámica y nos ha ido súper bien. Pero nos gusta hacerla para septiembre, porque en diciembre la dinámica es diferente. En diciembre, si a todas las personas que son clientes de la tienda se les da el pocillo con el logo de Creaciones Maricrochet Colombia y la foto de una de las mochilas. Este año va a ser la del sombrero volteado. Esa quedó decidida para el pocillo mousse de este año que obsequiamos en Navidad. Entonces, sí, chicos, eso les cuento. Entonces, en septiembre es el único tiempo donde la dinámica sí o sí tratamos de que sean detalles variados. En diciembre es el pocillo, ya se define o decidimos que siempre serán pocillos en diciembre por la cuestión que en algún momento dimos una tulita, una mochilita de espalda y las chicas, no, profe, prefiero el pocillo mousse. Ay, el que dimos el año pasado, hermoso, con la foto de la mochila del pavo. Uf, increíble. Leonor Rojas, buenas noches, bienvenida. Norma, ¿cómo estás? Olga Lucía, buenas noches. Johnny, buenas noches. Johnny, no, pues es para los clientes de la tienda, entonces nosotros los vamos agendando. Pero no hay que hacer nada, o sea, no es de que tengan que, no, es para los clientes de la tienda nada más. O sea, no como tal, digamos, no hay una prueba o no tiene que aportar dinero, no, nada. Solamente es pensando pues en que la tienda física como tal, donde tenemos ya muchos clientes, pues que sepan que se les reconoce un cariñito de amor y amistad y que los tenemos en cuenta para ocasiones tan bellas como este mes. Ayer fue la dinámica de los ganchos marcadores. Ay, eso fue un goce ayer, muchachos. Mira, acá están las bolsas. Hoy casi pierdo una. Estos son los ganadores de la dinámica de ayer, porque no solamente la dinámica de lo que yo les dije de regalos grandes, sino que también estamos con dinámicas pequeñas. Entonces ayer las que estaban en los en vivos, vean, por acá la señora Digna Hernández será, ni se lee, Constanza, entonces esta ayer era ganchos marcadores, una docena de ganchos marcadores, porque como son paqueticos, entonces ganchos marcadores. Vamos a hacer esta semana también la dinámica de agujas capoteras, vamos a tener la dinámica de broches, de imanes, de colgantes, de llaveritos, todo eso, pero entonces es el paquetico y ese paquetico se va acumulando. Entonces la persona cuando ya tenga muchos premios, muchos detallitos que pida material, pues se le envía con lo que haya pedido. Entonces, claro, la dinámica sigue. Tenemos que las agujas capoteras no se me puede olvidar por nada del mundo, que esas también las quieren. Y lo mismo, seguir con la dinámica, muchachos. Esa dinámica de llaveritos, tengo gaticos, tortugas, miren, lo de llaveritos tengo mucha cosita, vea. Llaveritos como estos, que ellas puedan colgarle a sus monederos. Entonces sí hay muchas cositas así bonitas. Ay, esa tortuguita se cayó. Gaticos de todo. Miren, llaveritos de todo. Entonces sí, ahí estamos sumándole. Ay, mire ese gato tan bello.
Ahí le estamos sumando a las dinámicas, muchachos, porque tenemos que aprovechar el mes de septiembre, que ya se acerca, para consentirnos con muchos regalos. Con muchos, con muchos, con muchos. Pero uy, ayer sí fue, no, ayer no se tejió, ayer fue todo una recocha con el cuento de los regalos. Y tome apuntes, y que Pepita, y que Julana. Ay, no, no, muchachos, eso fue muy divertido ayer. Voy a quitar el gancho. Recuerdan que acá empecé y empecé con un gris sobre negro. Pues acá, chicos, va a quedar 4 gris. 1, 2, 3, 4. Y va a quedar un negro sobre el gris. Siempre tienen que tener claro que queda son 4. Entonces 4 gris porque así me quedó acá. 1, 2, 3, 4, un negro. Un gris, 4 negro. Entonces lo mismo acá. Pero como acá empiezo y termino, ya tengo el gris de la vuelta anterior. Entonces ya en esta vuelta ya no me queda un gris, me quedan 2. 1, 2. Estoy empezando la vuelta 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estoy empezando la vuelta 14, ¿ok? 1, 2, 3, 4. ¿Listo? ¿Qué me dicen mis niñas? María Gamarra, buenas noches. Yanú, ¿cómo vas? Hola, buenas noches, niña Yanú. Natalia, buenas noches. Emi, bienvenida. Yanú, buenas noches. Víctor Hugo. Profe, esa parte en la de 3 colores sí es diferente. Sí, claro. Sí es diferente, sí, tiene sus cambios. Obvio, Víctor. Es que son 3 colores allá para combinar para que se vea bonito. Acá 7. 7 gris, que es el bracito todavía. 7. Listo. 7 gris. Y acá voy a marcar. Voy a marcar el primer gris, porque yo sé que terminé fue con el punto negro. Chicos, mire, si me voy a guiar del patrón que tengo de la mochila, yo estoy en esta vuelta. Mire, 2 blancos, ahí está, un solo negro, porque ahí es donde empiezo, donde termino, 2 blancos, 3, 1, 2, 3, 4. 4 negros, 7 blancos. Y acá me dice que encima del gris hay 2 negros. O sea que yo acá, termino el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. 6 vueltas del brazo, ahí termino, porque en la otra vuelta ya paso con negro. Ya se divide el brazo. ¿Listo? Entonces vamos a poner mucha atención. Tengo 2 gris, color gris. Ahí hago 2 color negro. Tengo 2 negros donde sigue, voy a hacer 2 color gris. Yanú, profe, ¿y qué va a hacer para amor y amistad? Estamos haciendo una dinámica, niña Yanú. Margarita, buenas noches, bienvenida. 2 gris, 2 sobre negro. Y 7 negros, que esta ya la vuelta donde se termina este bracito del lado, que está al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Empecé con 7 y se termina el bracito con 7. Vea, ya quedó 2 negros sobre gris, 2 gris sobre negro. Para que no se me vayan a perder de ahí. Acá hago lo mismo, 4 grises, pero aquí ya me queda para hacer 2 color negro. 4 gris. 1, 2, 3 y 4. Ahora 2 negros. 1 sobre gris, 1 sobre negro.
Y empiezo el otro motivo con 2 color gris. Ahí no cambia nada. Aquí un gris sobre gris y uno sobre negro. Y nuevamente los 4 negros. 1, 2, 3 y 4. Vea cómo va quedando ahí el diseñito. Yo aquí marco el último negro porque yo termino el motivo con negro y empiezo con gris. Así vamos a repetir todos los otros. Seguimos. 7 color gris, muchachos. No es tan complicado, pero sí. Mira, ahí tienen ustedes que nos estamos guiando por esa que ya está hecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y encima de los 2 color gris que me quedan libres, hago 2 negros. Mucho cuidado con esta parte, porque si no la otra vuelta no les va a encajar. Encima de los 2 negros voy a tejer 2 color gris. 1 y 2. Y vuelvo los 7 color negro. Sí, chicos, no, la dinámica de amor y amistad está chévere. Realmente se han unido muchas compañeras. La señora Luz Marina va a donar, Leticia Palacio donó un aplique y creo que 100 gramos de hilo. Seuri va a donar una Virgencita del Carmen. Geraldine va a donar, no sé si honguitos. Y así, muchachos, muchas personas donando para esa dinámica. La verdad sí está bonita. No hago reunión al aire libre, muchachas, porque sería ser egoísta con las chicas que viven fuera de Bogotá. Yo sé que sería muy buena una reunión con las compañeritas que estamos dentro de la ciudad o cerca de la ciudad, pero entonces las chicas que están por fuera van a quedar fuera también de la dinámica. Entonces es mejor hacerlo virtual, hacerlo como siempre lo hemos hecho, para que la oportunidad sea para todos. Solo por eso, muchachos, porque sí sería rico una reunioncita de chismecito. De salir a tejer al aire libre sería maravilloso. 1, 2 gris. Y volvemos a empezar. Terminé el otro motivo y volvemos y empezamos. María Eugenia, buenas noches, bienvenida. Señora María Eugenia, bienvenida. Gracias por estar acá. Y seguimos. 4 color negro. 7 color gris. Hasta el último punto negro. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuéntelo. A una compañerita le faltó un punto, pero lo que pasó, pues que ya fue como complicado, es que desde que empezó acá, empezó con 6, 6, 6, 6. Y en algún momento empezó a contar, dijo, profe, tengo 6. Yo no, pues hágale el aumento porque seguro se perdió el punto. Dijo, no sé, yo le veo raro. Me envió la foto, contamos, claro, desde que empezó la primera vuelta del bracito tenía solo 6. Yo no, déjelo así. Si hubiese sido que llevaba 7, 7, 7 y de pronto en la vuelta anterior se saltó uno hace el aumento y no se nota, pero no, ya ahí sí se iba a notar. Entonces yo le dije, no, déjelo así, ya no podemos hacer nada. 7 del bracito color negro. Listo, queda uno libre para empezar los 4 color gris. Pero no va a ser mochila. Ah, claro, ya no. Nosotros ya dimos, creo que hoy sacamos el material de la mochila y el gerente de venta desde hace 15 días sacó el patrón. Lo sacó con mucho tiempo porque tocaba registrarlo. Desde hace 15 días sacó el patrón para la mochila de amor y amistad. ¡Uf! Nosotros ya tenemos todo full preparado, ya tenemos las chicas, las que pidieron el material, ya está listo para enviarlo el sábado, claro,
¿Cuándo no? Cuando nosotros no hemos tejido proyecto de amor y amistad siempre, cada año. Cada año, muchachos, siempre, siempre, siempre. Lady Víctor lo hace al aire libre, yo la transmite y lo transmite. Pero pues sí y no, porque yo siento que al aire libre pues tocaría llevar kits de hilos, más regalitos, serían más regalitos para las que tejan al aire libre, porque la idea de tejer al aire libre sería llevar, por ejemplo, si vamos a tener un monederito, llevar el material para el monederito para todas las que vayan a participar. Digamos, si se inscriben 10 personas, 20 o 50, sería el kit para esas personas. Entonces, yo sé que las que están lejos van a decir, profe, ¿y nosotras qué? Yo las conozco. Entonces, ese es el problema de celebrar el Día de Amor y Amistad en una reunión de tejido libre. Ya salir como a un parquecito, como así. Sí, yo sé que van a ser para problemas con mis niñas. Marta Cecilia, yo le dono 200 gramos de hilo de a 50 gramos por color para una mini mochila. Vea, chicos, la señora Marta Cecilia se está uniendo también. Claro que sí, señora Marta Cecilia, queda perfecto. Lola, Lola, buenas noches, bienvenida. Uladis, Blanca Nubia, buenas noches. Yanú, usted sabe que estoy un poco perdida por lo que estoy. Sí, niña, Yanú. No, nosotros llevamos acomodando lo de amor y amistad desde, sí, como hace un mes. Profe, a mí me gustaría una aguja de tejer de esas que usted tiene. Claro que sí, señora Emi. Yanú, buenas noches. Otilia, uy, profe, eso sería igual aunque yo vivo en Bucaramanga. Sería genial. No, si me han dicho mucho, profe, hagamos una reunioncita, vámonos a tejer a algún lado, bien chévere, porque están haciendo unos días de solecito delicioso, sería genial. Pero no, chicos, la dinámica que sea para todos, yo digo que todos tengan la misma oportunidad, porque sí, claro, si vamos a tejer, las personas que se registren, sean 10, sean 20, sean 50, obviamente hay que llevar el kit de material para que la persona teja. Entonces, por eso digo yo que sería como que un poquito egoísta con las que no estén en Bogotá, porque van a decir, profe, ¿y dónde está mi kit para hacer el monedero? Y que cuando uno teje así, uno da el kit, o en México dábamos el kit del monedero y se le sumaba el patrón del monedero. O sea, no solo era los hilos, sino que también el patrón, por la cuestión de que como es una clase al aire libre, la gente tiene derecho a pues que uno aprovechar, tiene derecho a aprovechar el momento de que uno le enseñe a leer el patrón, o al menos el patrón de la pieza que se va a tejer. Entonces es un taller muy completo. En México se hace así. No va uno a tejer por reunir gente. No, 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 no. La gente va es porque llevan regalos, hacen rifas y aparte de eso porque dan la clase ahí. En vivo y en directo dan la clase que va incluida con patrón. A mí no se me olvidó una vez que nos reunimos, fue en Veracruz y el maestro Ángel fue el patrón de una blusa hojas de otoño espectacular. Nos enseñó a hacer la blusa en la clase, nos regaló materiales y aparte a todas las personas les dejó sacar copia del patrón. Todas las que querían tejer la blusita bien podían sacar copia del patrón, compartir y fue muy bonito. Vino una compañera de Estados Unidos, llevó torta gaseosa, o sea, de verdad es una dinámica con todos los juguetes. No es que la gente salga por salir o por ir a chupar frío, no, eso es genial. Profe, a mí me gustaría, sí, se me volvieron fue los mensajes, señora Emi. Otilia, sí, señora. ¿Ves? Yo vi los mensajes y se devolvieron. Miren, chicos, seguimos en lo mismo. 4 gris, acá 2 negros, 1 sobre gris, negro sobre negro, gris sobre gris, un gris sobre negro, 2 negros, 2 gris, 4 negros y los 7 gris. ¿Listo? Y acá encima del gris, 2 negros. La misma vuelta que empecé explicando, eso mismo, no he hecho nada diferente. Sí, chicos, que eso les cuento. Esperen un momentito, le abro que llegó el universitario. Ya me vas a hacer el fan, mamá. Ya, muchachos, me van a hacer el fan.
Entonces, sí, muchachos, allá era muy chévere. Y normalmente todos los domingos nos reuníamos a tejer en un parquecito. El maestro Ángel ya ahora anda ocupadito, pero sí tiene un domingo al mes que sale a tejer al aire libre. Un domingo. Él saca un domingo al mes para salir a tejer. Y siempre lleva regalos. Siempre, chicos. Yo cuando, yo siendo pues, digamos que maestra tejido, y él me invitaba, decía, vamos a tejer en el Parque España, y yo iba y él me daba regalos hilos, él me regalaba, él era súper lindo, o sea, con todos igualito. No era de que, ay, no, porque usted es maestra, no, 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 no. Él igual, maestra, vea, traje para regalar estos hilitos, mire estos hilitos para que se haga algo bien bonito, y él me regalaba hilos a mí. Él no preguntaba, profe, ¿usted tiene hilos o algo? No decía, vea, maestra, le regalo estos hilitos y hacíamos la dinámica, regalos para todos, uy, muy lindo. Y él ahora ya lo hace una vez cada mes, creo que un domingo, no sé si el primero o el último, de tejer con las compañeritas en un parquecito y la verdad es muy genial. Norma Verónica, profe, se le ve chiquitica la puntada. Hola, hijo, ¿cómo me le fue? Bien. ¿Cómo va de la manito? Bien, no jugamos. No, bueno, mejor, hijo. Sí, yo me quedé con nadie. Hijo, ¿qué vas a cenar? Lo que sea. Pregúntale al gordito, pónganse de acuerdo y aprovecho antes de que quieras irte a descansar. No, esta puntada es chiquitica. Miren, Que no saben. ¿todavía no sabes? Pásame el metro allá, hijo, yo mido esta puntadita. ¿Será que querrá algo de dulce? Miren, chicos. Este puntico tiene 3 milímetros. Uno, no, si alcanza los 4. Mire, ni medio centímetro, pero sí tiene 4 milímetros. En cambio, este de Yoshi tiene 5, 6, 7, 8 milímetros. Este tiene 8. Mire ese punto lo grande. ¿Sí ve? El Yoshi. Tiene 8 milímetros el punto. La diferencia es mucha. Pero este no tiene sino 2 hilos, el de Yoshi tiene como 8. Esa es la gran diferencia, muchachos. Por eso se ve tan chiquitico el punto. Pero a mí me gusta tener de vez en cuando mochilas. Ahorita que me voy de viaje el 12, si Dios quiere, me voy a llevar para tejer un susú. Entonces me voy a llevar un susú, el cual voy a tejer en mis, no sé, si 8 días de descanso. No, yo no soy capaz de descansar sin tejer. Pero sí, no voy a estar en Bogotá, entonces yo creo que los envíos va a ser como difícil, complicadito diría yo. Pero me voy a llevar material para hacerme un susú. Que el punto es alto. Entonces estaba pensando era en eso, que me gusta tejer diferentes materiales, diferente grosor. Este punto es delgaditico, muchachos, se toca así y se siente muy suavecito el puntico porque es muy pequeñito, pero también muy delgadito. Profe, se le ve, ¿y por qué pasa eso, profe? ¿Por los hilos almas? Sí, claro, Norma. Este no tiene hilos almas, vea, este el negro y este el gris, nada más. Miren, miren el yoshi, verde, blanco, naranja, rojo, negro, amarillo y el azul. Entonces, claro, acá por dentro están todos esos hilos. Entonces la diferencia es toda. Mire, este punto es gordote. Claro, la diferencia es toda porque todos esos hilos los estamos ocupando en lo que tejemos. Por eso es la gran diferencia. ¿Sí ven? Es por el montón de hilos que lleva. No lleva cordón, solo los hilos, pero es suficiente. Mire ese grosor. Claro, muchachas, es por eso. Porque la estrella de David, aunque lleva 5 hilos, no está muy grueso, pero lleva 5. No, lleva 4. De hecho, no lleva sino azul, negro, blanco y gris. Lleva 4. Entonces, mire, al tejerlo,
Esto pues no es tan grueso. El puntico está grueso, no está tan alto, tampoco tan grueso como la Yoshi, pero sí está grueso. No es de que sea el punto más delgadito. ¿Sí ven? Entonces, esas son todas las diferencias que hay, pero depende es eso, de la cantidad de hilos que uno le ponga a la mochila para tejer o del diseño. Si el diseño es súper colorido, yo he tejido mochilas hasta con 12 colores diferentes, o sea, 12 hilos. Y eso hace pues que, claro, sea súper grueso. Sí, se ve divina. Esta mochila queda muy, muy delgadita, muy linda. Esther, buenas noches. Patricia, se ve muy hermoso. Quiero aprender. Patricia, aquí tejemos vuelta a vuelta. Son clases públicas, son enseñanzas públicas para todas las personas que deseen aprender. Se empieza desde cero. Este fondo lo empezamos desde cero y lo terminamos y empezamos a crecer el cuerpo y ahora estamos ya en la vuelta, creo que 14 o 15, 14. Pero es vuelta a vuelta, o sea, a mí me gusta que ustedes vean todo lo que hago, no solo o sea, no solo me gusta mostrar que tejemos y tejemos bien, no, que si hay un error también, que si hay una duda también lo vean, que si hay un enredo de hilos, por ejemplo, también lo vean, porque es que hace parte del tejido. Entonces, no podemos mostrar solo lo perfecto porque la gente va a decir, bueno, ¿porque a mí no me queda así? No, pasa de todo. Con la práctica, pues pasan menos cosas, es más fácil tejer, pero sí quiero que todos sepan que el tejido es eso, es tejer, destejer, dudar. Yo llevo ya demasiados años, yo creo que como que más de 30 años tejiendo, ya no me pasan muchas cosas de como tejer o destejer y que también trabajo con patrones. Entonces, eso es garantía de que usted ya sabe qué tiene que hacer. Pero si las compañeras que empiezan de cero, sí nos ha tocado verlas cómo tejen, destejen, prueba, error, me quedó muy grueso el punto, me quedó muy suelto, me quedó muy apretado, se recogió, hizo cintura, ese tipo de cosas, pero no pasa nada. Miren el tucán, les voy a mostrar un tucán que también tiene mucho. Arturo, buenas noches, profe, qué mochila tan hermosa. Sí, Arturo, auxiliadora, buenas noches. Estilo crochet auxiliadora, si está en Colombia la puede conseguir como crochet, coral, peruano, hilo guajiro, macramé, todos esos tipos de hilo los puede usar para eso, para mochilas. Miren la del tucán, vean, es otra mochila que es bien diferente a todo lo que yo les muestro acá. Miren, es una mochila grande, grandísima. Miren, acá está empezando el tucán, flores, paisaje verde, unos cartuchos, miren, hojas. Este es un tucán. El grosor es más o menos como la del Yoshi, porque miren todos los hilos que lleva. Lila, verde, blanco, azul, amarillo, negro, rojo y naranja. ¿Sí ve? Y no lleva cordón ni nada, pero ya es gruesísima, gruesa, gruesa, gruesa. Desde el fondo todo es grueso, este punto es grueso, pero por la cantidad es un mochilón. Así se debe ver un mochilón. Así se tiene que ver un mochilón. Yo lo digo porque tengo varias chicas que están haciendo unos mochilones, no conmigo, y me manda la foto y me dice, profe, ¿cómo hago para solucionar que a usted le queda ancho el mochilón? A mí me está quedando cilíndrico. Así se tiene que ver un mochilón, ancho. Así se tiene que ver. El mochilón no tiene que ser delgado, no tiene que ser flexible, no. El mochilón puede ser apretadito, con muchos colores, que me han dicho también, profe, es que a mí me han dicho que el mochilón se hace en dos colores. No, el mochilón se hace en los colores que usted sepa y pueda manejar. Esto es un mochilón. Mire, esto es un súper mochilón que estamos haciendo con el tucán, hermosísimo. Se ve abierto, vea, ancho, es gigante. Mire, es mucho más grande que esta que estamos haciendo. Y si le colocamos la chiquitica, más. Un mochilón no se tiene que ver cilíndrico. Esto es una mochila cilíndrica. Jamás un mochilón se debe de ver cilíndrico. Si ya se ve cilíndrico, no es un mochilón. Es algo que le quieren meter a usted como mochilón. Esto es una mochila cilíndrica, esta. Esto es un mochilón. Mire,
un don mochilón. Miren qué hermosura, muchachas. Y es grueso, es solamente por la cantidad de hilos. No lleva cordón, no lleva nada más por dentro, sino hilos que obviamente estoy usando. No son hilos que yo quise meter, no, son hilos que estoy usando. Miren eso tan bello. Como para un frutero, como para rellenarlo de pan o de fruta. Uf, miren, muchachas. Entonces, eso es lo que hace que sea grueso. Mira, acá están los hilos. Miren, de mi mochilón. Todos los hilos ahí con los que estoy trabajando. Este verde se me estaba descarriando, entonces lo eché en una bolsa para que él no se me enrede. Y en la bolsa yo lo voy sacando, vea, y él no se enreda, él está quietecito ahí, entonces él no se me va a hacer enredos. Y de hecho no está hecho enredos, miren. Están perfectamente ubicados mis hilos. Entonces ahí les muestro que el mochilón es ancho, un mochilón no es cilíndrico, no se dejen meter los dedos a la boca, muchachas. Yo no sé por qué les encanta que las engañen y antes orgullosas que mi mochilón, no, un mochilón no es cilíndrico, mis niñas. Y un mochilón no se hace de dos colores, se hacen de los colores que usted sea capaz de trabajar, los colores que usted sea capaz de manejar. Si usted no sabe si no manejar dos colores, hágalo de dos colores. Pero si usted ya se siente capaz de manejar 5, 7, 12 colores, hágalo de esa cantidad de colores. No hay límites, no hay límites. En lo artesanal no hay límites. Los límites lo pone usted. Si usted tiene el límite o si usted siente que está limitada a trabajar solo dos colores, quédese con eso. Pero si en mi caso, en mi experiencia como maestra de tejido guayú, les digo, si usted se atreve, si usted avanza, si usted hace la lucha de aprender más, mejor le va. Los clientes no van a querer siempre una mochila de dos colores. Los clientes no van a querer siempre una mochila clásica. No, es mentira. Los clientes quieren novedad, quieren algo diferente. Si ustedes se quedan con lo básico, no, chicos, no nos da el crochet para vivir. Si nos regimos a lo básico, a lo normal, a lo tradicional, no. Hay clientes que quieren más. Entonces sí les recomiendo que no se queden con lo básico. Y lo del mochilón, yo les muestro lo mío y les puedo asegurar que es un mochilón. Ya lo que ustedes hacen por el otro lado es muy difícil, muchachos, arreglarlo a mitad de camino. Reina, buenas noches, hermoso ese tejido, me gustaría hacerlo. ¿Me podría decir cómo lo puedo tejer, por favor? Señora Reina, nosotros si es el mochilón, lo estamos haciendo en Facebook. Hábleme por WhatsApp y le doy la información. Margarita, buenas noches. Luz Mari, buenas noches. Bienvenida, ¿cómo estás? Espectacular, yo le envío para el patrón, gracias. Háblame por WhatsApp, Luz Mari. Ese lo estamos tejiendo en Facebook, clases paso a paso, vuelta a vuelta. Por ser mochilón hay que enseñarles primero a hacer el fondo y hay que enseñarles las primeras vueltas del mochilón para que quede ancho. Si usted no lo hace con las indicaciones que yo le doy, quedaría cilíndrico. Ya le pasó a dos compañeras, lo hicieron, no sé por qué se volaron ellas, se adelantaron, no sé por qué, y terminaron haciendo una mochila cilíndrica, grandísima, pero cilíndrica. Se ve que queda bien bonito ese mochilón. Claro, Emi, eso queda impresionante. Uladis, buenas noches. Sí, ese mochilón es divino, divino, muchachas. Gabriela, buenas noches. Otilia, profe, yo le hice una mochila que lleva un gallo a mi esposo y me quedó grande. Señora Emi, ese es mi número, mande fotos con su nombre para cuando yo la suba a las historias, las chicas digan, ah, la compañera mencionó que ella había hecho una mochila con un gallo. Esa es. Que conozcan el trabajo de ustedes es muy importante, chicas. Dar a conocer el trabajo que hacemos, lo que sabemos hacer es muy importante. Entonces, hágale, muchachas, muestren lo que hacen, muestren la calidad de su trabajo, que la gente crea en ustedes y les quiera pedir mochilas hechas o mochilones. Pero aclaro, los mochilones no quedan cilíndricos, no quedan cilíndricos, muchachas, porque han empezado muchas chicas, profe, me colabora, es que yo pensé que quedaba cilíndrico, no me queda, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo, no, mi reina, no, ahí sí que te puedo decir. Lo que pasa es que va en la persona que enseñe. Las cosas quedan según la persona que explique.
porque para que sea un mochilón, desde que usted termina el fondo, usted ya tiene que darle las bases para mochilón. Usted no puede una base de mochila como esta plana, jamás le permitirá hacer un mochilón. Tendría usted que, antes de terminarla, mire lo plano que es esto. Mire lo plano que es eso, vea. Mire, increíblemente plano. Antes de usted terminarla, le tendría que dar bases para que él se convierta en un mochilón. Un fondo así tan plano no da para un mochilón. Esto, yo puedo decir, lo voy a dejar de mochilón porque me queda ancha. Ah, listo, pero porque yo quiera darle la forma de mochilón, pero no va a ser un mochilón, porque el mochilón tiene que llevar su base ancha, toda ancha, hasta que prácticamente quede terminada. Alicia, buenas noches, Emi. Bueno, profe, yo le mando la foto. Hágale para compartirle y que las chicas sepan lo hermoso que teje señora Emi. Entonces, sí, chicos, si no se enfocan de que es un mochilón desde que inicien el cuerpo en la parte de la base, obviamente ya les queda cilíndrica y es una mochila grande. Y uno le dice mochilón a cualquier costal grande. No, el mochilón tiene una forma diferente a las mochilas cilíndricas o a las mochilas de espalda, porque también hace uno mochilas de espalda, pero pues no son en base de un mochilón. Alicia, buenas noches, bienvenidas chicas, ya estamos terminando esta vuelta. Y dejamos empezada la siguiente vuelta. Si ustedes son capaces de avanzar, hágale. Si no, tranquilos que podemos dar vuelta a vuelta. No se me preocupen, no las voy a dejar metidas con esto. Jennifer, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? Sí, muchachas, yo tengo muchos proyectos empezados, pero es que yo todo el día estoy tejiendo. Entonces, yo termino la tarea de la mochila estrella, paso a la tarea de la Sailor Moon. Miren la Sailor Moon, es que la tenía debajo de la Alexa, por eso no se las quería mostrar. Miren, esta es la Sailor Moon. Es una mochila que también lleva varios hilos. Miren este fondo espectacular. Miren, un fondo espectacular. Este es el mameluquito de la Sailor Moon. Estas son las colitas y aquí empezamos la carita de la Sailor Moon. También lleva muchos hilos, que es un puntico grueso. Este puntico no es chiquitico, es un puntico grueso, larguito, alto. Lleva 1, 2, 3. Estos dos claritos es blanco y color piel. No, los dos no son blancos, es blanco y color piel. El rojo, el negro, el azul y el amarillo. Miren, chicos. Entonces, este tipo de mochilas quedan más gruesos. Todo esto son clases que damos a diario. Yo diario hago la clase. Empiezo a las 5 de la tarde y vamos y hacemos 1 o 2 vueltas. Les explico por qué, dónde va, qué hay que hacerle. Todo se hace paso a paso. Yo todos los trabajos que tengo empezados es porque diario. Esto lo empezamos hace que como una semana. Todo vuelta a vuelta, desde acá, desde cero, vuelta, 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 hasta terminar el fondo y empezar el cuerpo. Esta Sailor Moon va a quedar espectacular, chicas, increíblemente espectacular. Lo que pasa es que yo tengo muchos proyectos empezados porque yo no hago nada diferente a levantarme, bañarme y tejer. Yo me levanto, desayuno, a tejer. Yo me levanto, me tomo un vaso de agua, a tejer. Yo me levanto, digamos que tenga algún oficio de la casa para hacer, lo aplazo para un sábado, para un domingo o para un día festivo. Entonces yo me levanto de la cama y como me levanto, me baño a tejer. Entonces, eso es lo único que yo hago en todo el día. Entonces, por eso tengo tantos proyectos. Es que tengo alumnas, por ejemplo, que entran a las 9, listo, yo me levanto, me baño, me organizo, a las 7 estoy sentada tejiendo, a las 9 llegan las alumnas, las atiendo hasta las 12, a las 12 voy, hago algo de comer, a la 1 estoy sentada esperando la nueva alumna, que no llegó, que no tengo clase ese día con alumnas presenciales, sencillo, a tejer, adelantar tareas, a las 5 de la tarde empezamos en vivos. Salgo de un en vivo, paso al otro, salgo del otro, paso al otro, más o menos hasta las 7 de la noche. A las 7 de la noche ya me voy para la página a hacer las clases y la enseñanza pública. Termino en una página, paso a la otra página, terminé ahí más o menos 8:30 y ya venimos acá a YouTube, que es el último en vivo. Entonces, mi vida está en el tejido. No hago otra cosa sino tejer todo el día. Por eso tengo tantos proyectos. No es por nada diferente a que yo me la paso tejiendo todo el día.
Arturo, profe, yo le hablé por WhatsApp y ni ha mirado los mensajes. Yo estoy tejiendo una mochila unicolor rojo que la vi en un tutorial suyo. Arturo, debe ser que está hablando al número de WhatsApp de la tienda y pues si de pronto preguntó alguna asesoría o algo y cuando el gerente de venta está tomando pedidos o cosas así, él mira mensajes, se le van. O si son, por ejemplo, de alumnas de la tienda o de algún taller, sí digamos que me remita a mí el mensaje. Cuando no, él simplemente sigue, sigue, sigue y ya después dice, por ahí habló alguien, pero para saber quién. Entonces, se le da mucha prioridad a los clientes de la tienda. O sea, si, por ejemplo, usted me compró el hilo a mí para hacer la mochila roja y usted tiene dudas sobre algo, usted me pregunta y yo le respondo. El mensaje lo colocamos como prioridad porque usted compró el hilo con nosotros y yo no puedo permitir que si usted compró el hilo conmigo, no haga la mochila. No, si usted se metió a hacer la mochila, compró el hilo conmigo, hizo la inversión, mi deber es echarle la mano. Que no, que tengo una duda, profe, que es que aquí no me cuadra. Ah, no, tranquilo, Arturo. Tiene muchos puntos, tiene muchos aumentos, tiene poquitos aumentos. El punto no es en V, el punto es en X, está tejiendo suelto, está tejiendo apretado. Todo este tipo de información se le da a los clientes de la tienda. Nosotros no tenemos problema en que alguien me diga, profe, mire, es que yo estoy haciendo esta mochila espejo, yo le compré el material a usted. Por ejemplo, una compañera me habló y me dijo, vea, profe, me está quedando acá con ondas, me quedo acá como en dos lados. Yo le aclaré a ella por qué le quedó con ondas. A mí no me quedó con ondas, mire, está perfectamente plano. Y yo le aclaré a ella por qué. Yo le dije, sí, señora, ahí lo que pasó fue esto, fue lo otro, porque la señora compró el material conmigo. Lo mínimo que yo debo de hacer es explicarle y colaborarle. Entonces, Arturo, sí, la verdad, nosotros le damos mucha prioridad a los chicos que compran el material con nosotros para no dejarlos digamos, con el material comprado, no, que de verdad termine la mochila y lleve a feliz término su proyecto. Entonces, eso les cuento, muchachos. Ser cliente de la tienda física, nosotros acá en Bogotá somos distribuidores de material y o sea, al tener, digamos, tienda física, no solo tenemos la oportunidad de vender material, tenemos el deber de que la persona que compre material sepa para qué es. Por ejemplo, estas clases. Estas clases son para ustedes, las personas que compran el material, que quieren tejer, que quieren saber con el material que compran con nosotros qué pueden realizar. Entonces, obviamente, les damos explicaciones, ayudas, todo eso, muchachos. Y los patrones les salen mucho más económicos. Las personas que compran el material, por ejemplo, compran el material para esta mochila, el patrón les sale mucho más económico porque es, digamos, un beneficio. Yo compro material, compro el patrón, obviamente tengo que tener un beneficio extra. No tiene que ser lo mismo, lo mismo. Entonces siempre es eso. Si compra el material con el patrón, le sale mucho más económico el patrón. Si compran el patrón solito, si el precio normal que tenemos para el público, ese precio pues no va a variar. Pero sí tenemos beneficios buenos. Fátima, buenas noches. Brunelda, buenas noches. Empezamos vuelta, chicos, vean. Acá es donde empiezo o termino. Yo empiezo con estos tres grises, terminé con dos blancos, dos negros, perdón, dos negros porque estoy terminando la vuelta donde me quedan dos negros, dos gris, cuatro negros, siete gris, dos negros, dos gris, siete negros, cuatro color gris, dos negros y acá ya me quedan tres color gris. O sea que estoy empezando la siguiente vuelta, que en este caso es la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, la vuelta 15. La vuelta 15 va todo negro. Se los muestro acá. Miren, esta vuelta 15 va todo negro. ¿Sí ven? Todo negro. Aquí. Esta es la que vamos a tejer acá. Vamos a tejer todo negro. Ahí no va más bracitos, no va más nada. Simplemente punto sobre punto. Agarramos la pestañita de atrás, chicos. Aquí. Y va punto sobre punto. Dejo un punto negro libre. Ya les voy a contar cuántos puntos quedaron. Un punto negro libre.
hago un gris sobre negro, que eso es lo que hace como un pequeño caracol que engancha ahí en la estrella. Un negro sobre gris. Y va todo gris a este lado. Ya en esta mitad va todo gris. Solamente hasta donde llego con negro, ¿no? Esa parte sí no va gris. Aquí. Un gris sobre gris. Ahora sobre los 7 negros que tengo. Hasta acá. Listo. Miren. Todo gris. Listo. 7 negros que tenía con gris. Y tejemos dejando un gris libre, porque este negro que está acá tiene que quedar en 3 puntos negros para que haga como un pequeño rombito que va dentro de otro rombito. 1, 2, 3. Y vuelven los 3 gris que fue con los que empecé. 1, 2, 3. Y ahora sigue todo negro hasta el centro. Ya les voy a repetir esta vueltecita, pero vamos a leer qué hice acá. Miren, chicos, acá se tejieron 3 grises, gris sobre gris, punto sobre punto. 3 grises, este ya quedó sobre negro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos negros, un gris, un negro, que el gris queda sobre negro y el negro queda sobre gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gris, 3 negros y vuelvo a empezar acá con 3 gris. Marco el último negro porque ahí es donde termino mi motivo y empiezo con los 3 gris. Voy a hacerles este pedacito nuevamente para que lo tengan claro. Los puntos ya saben ustedes que son 11. Eso no puede cambiar, que son 11 negros y un gris. Miren. Punto sobre punto para que quede esa forma tan linda que le da a esta mochila espejo. Agarrando la pestañita de atrás. Recuerden que este tejido que yo hago es en técnica guayú, así que se hace en punto V. No es X, no es falso X. Y acá 11 puntos negros, ahora un punto gris, un punto negro que va sobre gris. Y a este lado hago todo gris. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Queda un punto gris libre para hacer 3 negros. 1, 2 y 3. Ahora 3 gris y vuelvo a empezar el otro diseño. Fácil, ¿verdad, chicos? Nada complicado. Ay, espere que arranqué este. Nada complicado, miren. Nada complicado. Miren, a esta mitad se le ve blanco con negro. A esta mitad se le ve blanco con negro, pero el fondo es blanco, la estrella es negra. El fondo es negro, la estrella es blanca. Exactamente como este. El fondo es gris, la estrella es negra. El fondo es negro, la estrella es gris. Miren. ¿Se ve cómo empata perfectamente ahí? Vean. Estoy exactamente en la mitad del diseño. ¿Sí? Y miren que nosotros estamos haciendo de 3 negros, 3 grises, es este diseñito, este pequeño rombito que se forma ahí todo lindo.
Y esta parte de abajo, arriba cuando se repita, queda así de hermoso. Entonces, si entienden, chicos, más o menos el diseño, si se les está haciendo fácil, no tan complicado, muy bello, ¿verdad? Mis niños, nos vemos, no sé si mañana que es festivo, 7 de agosto, nos alcanza el tiempo para hacer en vivos acá en Facebook, en YouTube, perdón. Si no, en Facebook sí vamos a hacer en vivo de la Yoshi. La Yoshi que les mostré, allá lo vamos a seguir. Y si nos alcanza el tiempo, nos venimos para acá a darle 2 o 3 vuelticas porque ahora sí necesitamos avanzar bastante. Ya hicimos la parte más complicada, ya necesitamos empezar a avanzar. Un poco más rápido. Bueno, mis niños, nos vemos. Dios les bendiga. Gracias por la compañía.